Gracias. Bueno, a continuación contamos con la presencia de don Luis Aregos Casademunt, presidente de la sección de Derecho de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, que nos hablará sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tras la cual aprovecharemos para hacer un breve descanso. Don Luis, sí. Muy bien. Buenos días, ¿se me oye bien? Vale. Aunque pueda parecer tópico, pero realmente agradecer a los convocantes la confianza depositada y, en primer lugar, decir que me alegra que mi ponencia o mi exposición sea precisamente posterior a la de los dos ilustres ponentes anteriores, porque va a ser cronológicamente complementaria. Ellos nos han enfocado el tema más general y vamos a hacer ahora un desmenuzamiento de la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y evidentemente viene muy al paso de esta noticia que hoy nos está moviendo a todos. Y lo que voy a decir, en definitiva, viene a corroborar lo que aquí ya se ha dicho. La custodia compartida no está en peligro, ni muchísimo menos. Y si hay alguien que está objetando contra la custodia compartida y, por tanto, está queriendo considerar esto como una guerra, habría que decir que si es una guerra, esa guerra está ganada. Otra cosa es que quede alguna batalla todavía por dar, pero la guerra está ganada. Bien. Hay que decir además que antes de entrar a lo que es la concreción de la jurisprudencia de ámbito nacional o autonómica sobre custodia compartida, como ya se ha dicho antes, no olvidar que hay una resolución de la Unión Europea de octubre de 2015 que establece claramente la recomendación o la llamada de atención a los estados que no hayan todavía implementado una custodia compartida para que así lo hagan. Evidentemente, aunque algún Estado estuviese refractario a la realidad del momento actual, como es la custodia compartida, evidentemente tendría que ponerse al día. Dicho lo anterior, pues para que todo se pueda entender mejor, voy a hacer un ligero estudio de lo que sería el marco jurídico desde el cual hemos de entender cuál es el papel de la jurisprudencia en relación con la legislación, en qué modo interactúan para ver qué importancia puede tener. Entonces, pues hemos de entender que el marco jurídico de cualquier Estado, particularmente un Estado europeo como es España, la primera norma aplicable, las primeras ya no es la Constitución interior de cada país, sino por encima de eso están los tratados internacionales que haya suscrito el país y las normas europeas. Están antes incluso que la propia Constitución española. Luego vendría la Constitución española y después, como gran ley, en España está, como en todos los países, el Código Civil. Es supletorio de otras muchas y es la ley madre. La ley madre ya de derecho positivo aplicable, porque la Constitución europea, desde luego, la Constitución española marca unos principios, pero no es una norma aplicable que determine o no el resultado de un procedimiento judicial, en principio. Y lo que nos dice el Código Civil, ni más ni menos que en su artículo primero, es decir, desde el cual tenemos que partir para todo lo demás, y al fin y al cabo también para la custodia compartida, que es materia de Código Civil, o de regulación civil, porque aquí en la Comunidad Valenciana lo que se aplica es, hasta ahora y de momento, la Ley 5/2011, conocida como de custodia compartida, que si es de aplicación y de alegación, excluye, no nos engañemos, la aplicación del Código Civil. Sin embargo, la jurisprudencia del Código Civil sí que es aplicable para apoyar la aplicación de la Ley Valenciana. Bien, pues como iba diciendo, el artículo 1 del Código Civil español nos dice... nos habla cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español y dice que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, con lo cual, como tal, no cita a la jurisprudencia. Hay que ir a ese mismo artículo en su apartado 6 cuando dice: la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado,
establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Con lo cual nos está diciendo que la jurisprudencia, sin ser fuente del derecho, pero sí interpreta a las otras fuentes del derecho, que la primera de ellas es la ley, básicamente, siempre y cuando haya una doctrina reiterada del Tribunal Supremo. Pues bien, en España, como ya se nos ha dicho antes, hay una doctrina reiterada, no, reiteradísima y uniforme al respecto. Y en la Comunidad Valenciana, y principiando precisamente por el primer ponente, don Juan Climent, que fue ponente de una muy brillante sentencia, tenemos también un cuerpo de doctrina jurisprudencial fundamental y además uniforme, en una sola línea, custodia compartida, sí. Entonces, esto quedaría complementado con el artículo 3 del Código Civil, fíjese que pronto no el 1976, que es el último, sino el tercero, que nos dice: las normas se interpretarán en el sentido propio de sus palabras y en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, que es algo que también se nos ha dicho antes, como el Tribunal Supremo, adaptándose a la situación social de ahora, donde los dos padres pueden estar perfectamente implicados en la crianza de sus hijos, pues ya se aboga hacia una interpretación tanto de la ley ya vigente como por parte del legislador a la hora de promulgar una ley en orden a establecer un criterio de custodia compartida. Y así, incluso el propio Tribunal Supremo es el que ha salvado la interpretación que antes se hacía del famoso artículo 92 del Código Civil, que es el que habla de la custodia, y en particular el 92.8 del Código Civil, que es el que decía que excepcionalmente se podrá acordarse la custodia compartida. Eso en un principio se interpretaba como que solo excepcionalmente podrá haber custodia compartida, y lo que ya se nos ha dicho, y efectivamente lo dice el Tribunal Supremo, es que la interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo a este artículo es darle la vuelta y es excepcionalmente interpretarlo como excepcionalmente para caso de que no haya acuerdo, no como que la custodia compartida sea una opción residual como es la monoparental en la legislación valenciana de la Ley 5/2011. Entonces, nos dice el artículo 92.8 del Código Civil que excepcionalmente, que ahora sería como preferentemente interpretado, cuando se den los supuestos del apartado 5 de este artículo, que es el mutuo acuerdo, el juez, a instancia de una de las partes con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guardia y custodia compartida, fundamentándola en el interés del menor, que es lo mismo que dice la ley valenciana. Entonces, aquí ya estamos viendo que volvemos a la base y al punto común que establece la ley valenciana, que es el interés superior del menor. ¿Y qué es el interés superior del menor? Pues podemos verlo definido tanto en ámbito estatal como autonómico. En el ámbito estatal, la Ley Orgánica 196 de 15 de enero de protección jurídica del menor, y en particular su artículo 2, establece y define el interés superior del menor. Esto podría ser un brindis al sol, y hasta ahora casi que lo era, porque hasta ahora era un principio general del derecho y algo que se invocaba mucho, pero en nombre del interés superior del menor hemos visto conceder custodias compartidas, mantenerlas o revocarlas y denegarlas, con lo cual era un comodín que era tanto como hablar mucho y no decir nada. Sin embargo, tras la reforma de esta ley por la ley orgánica, otra ley orgánica, la de protección a la infancia y a la adolescencia, la ley orgánica 8/2015 de 22 de julio, ya se convierte se establece que este principio del interés general del menor del artículo 2 ya no es un principio general del derecho, es un derecho positivo invocable y que sí que puede dar lugar al contenido final de la sentencia. Tan es así que una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo, la de 19 de febrero de 2016, de hace 2 meses, así lo establece y así lo fija. Es el recurso 426/2015 y el ponente es el señor Arroyo Fiestas, hasta el punto de que incluso pues he recibido algún comentario de que alguno de los ponentes, no de esta sentencia, pero sí de esta ley, de los redactores de esta ley orgánica 8/2015 de 22 de julio, pues ya se congratulan de que por fin se les haga caso y de que el interés del menor ya forme parte ya de lo que es el ordenamiento positivo que se aplica y que se interpreta por los tribunales para dar lugar al sentido de una resolución judicial, con lo cual ya es realmente derecho positivo de verdad, no un brindis al sol.
en el ámbito valenciano, ese interés superior del menor lo tenemos en esa otra ley que antes se ha citado, la Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalidad Valenciana, de protección integral de la infancia y de la adolescencia, que ya en su artículo 22, ya en 2008, ya consagró efectivamente el principio de coparentalidad, en una visión pionera y adelantada. Y ya posteriormente, como todos sabemos, la Ley 5/2011, de 1 de abril, conocida como Ley de Custodia Compartida, que ya desde su exposición de motivos establece lo que se conoce como una presunción juris tantum de capacidad parental. Es decir, que mientras no se demuestre lo contrario, en el pleito, con los necesarios informes periciales que dice el artículo 5 de la ley, mientras no se demuestre lo contrario, tanto el padre como la madre se presume que tienen capacidad parental y entonces procedería a la solución más adecuada en función de eso para los hijos. Esto significa que desde este punto de vista de la realidad social y de la capacidad parental de ambos progenitores debe entenderse, interpretarse, legislarse y aplicarse lo legislado en orden a la custodia, ya sea monoparental o compartida. Y esto, como tal, es una realidad social que se debe tener en cuenta y ya nos lo está diciendo otra sentencia también muy reciente. Cuando digo muy reciente, en ámbito jurisprudencial, decir que es del mes pasado es como si lo hubiesen dictado hace media hora, que es de 16 de marzo de 2016, la sentencia 1295/16, ponente don Eduardo Baena Ruiz, que por cierto en este caso se deniega la custodia compartida porque no hay que hablar nunca de automatismo, y evidentemente al denegarla pues es un motivo más donde podemos valorar como eso que antes hemos estado valorando de la custodia compartida impuesta, pues no es así. Evidentemente quien diga eso está queriendo decir lo que sabe que no es. Y además tan compartida impuesta, pues como puede ser la monoparental impuesta. Pues depende del caso, se impone una o se impone otra, pero no una sí, las demás no. Bien, en cualquier caso, y entrando ya a lo que era el objeto de la ponencia, es lo exentado a lo que es el marco legal. El Tribunal Supremo tiene efectivamente una doctrina reiteradísima sobre custodia compartida. Empezó doña Encarnación Roca Trías, como magistrada del Tribunal Supremo, abrió la tendencia, ha continuado ahora, sobre todo con don José Antonio Seijas Quintana, ha continuado ahora también con otros ponentes importantes como el señor Arroyo Fiestas, señor Baena, que hemos citado y que seguiremos citando, hasta la muy reciente sentencia de hace un mes, de 29 de marzo de 2016, en la que el Tribunal Supremo llama la atención a la sección 22 de la Audiencia de Madrid, diciendo que por no aplicar la custodia compartida, leo entre comillas, desconoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre custodia compartida y pone en evidente riesgo la seguridad jurídica. Esto sería ya el colofón a lo que ahora vamos a desgranar en cuanto a las sentencias más importantes. Es decir, se empieza hace unos 5 años con ya una doctrina clara y continuada y sin dudas del Tribunal Supremo sobre custodia compartida, y se termina diciendo ya a las audiencias, y no es la primera vez con esta sentencia, señores, apliquen nuestros criterios porque están ustedes obligados y ya está bien, porque si no ustedes ponen en evidente riesgo la seguridad jurídica. Esto quiere decir que si se dice esto es porque hay ya un cuerpo de doctrina jurisprudencial asentado continuadamente, lo que en derecho conocemos como una jurisprudencia pacífica. Mientras tanto, la sentencia sobre custodia compartida como procedente y como más favorable al interés de los hijos, pues han sido muchas. Podríamos destacar, para que si alguien quiere tomar nota, la de 29 de noviembre de 2013, es la número 757 de 2013, ponente don José Antonio Seijas Quintana, que confirma la tesis en el sentido en que ya se había sumado la anterior sentencia, que es una sentencia importante, de 25 de noviembre de 2013, ponente señor Arroyo Fiestas, en la sentencia 758 de 2013, que establece algo muy importante, porque hay muchas sentencias o muchas peticiones de custodia compartidas que se valoran en el marco de un procedimiento de modificación de medidas. Y entonces nos está diciendo
y también en la línea de lo que luego dirá la ley valenciana en su disposición transitoria primera, que el cambio de jurisprudencia que ya está operando por parte del Tribunal Supremo permite también acordar la custodia compartida preferente en base a este cambio de jurisprudencia, que viene un poco también a decir lo que ya había dicho de alguna manera el Tribunal Supremo, y es que cuando se habla de modificación de circunstancias necesarias para acordar una custodia compartida, no cabe el rigor que se exige para otro tipo de medidas, que se exige un cambio sustancial de circunstancias, como dice el Código Civil, sino que esto lo ha matizado el Tribunal Supremo y ha dicho claramente que, como opera el interés del menor, no es necesario probar demasiado estrictamente este cambio de circunstancias, sino que con que se vea que la situación nueva va a beneficiar a los hijos, en este caso, por ejemplo, una custodia compartida, pues con ello sería suficiente para poder acordarla sin denegar o desestimar la demanda por falta de la suficiente prueba en cuanto a la modificación de las circunstancias. Y en el mismo sentido se dictó la sentencia del Tribunal Supremo 761/2013 de 12 de diciembre de ese año, también ponente don José Antonio Seijas Quintana, que vamos a dejar ya de citar porque es que lo vamos a nombrar demasiadas veces, que elimina todos los pretextos y excusas hasta ahora alegados para oponerse a la custodia compartida y la coparentalidad. En este sentido, también tenemos otra muy importante, la sentencia de 18 de noviembre de 2014, mismo ponente, ratifica la misma tesis, que incluso ya, esta para mí es una sentencia icónica, porque ya va a un caso en que tras haberse pactado en su día una custodia monoparental, ya la sentencia establece que la custodia compartida deja de ser una medida excepcional y en cuanto que es bueno para los hijos la acuerda. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues vamos, me vais a permitir que lea para ser exacto a lo que dicen los ponentes. Dice, es deseable la custodia compartida porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores. Pues así, comillas, se prima el interés del menor y se tiende a un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que sin la expresa colaboración del otro terminaría por desincentivarse. Y con ello lo que busca el tribunal es no petrificar, es una palabra que me llamó mucho la atención en esta sentencia, no petrificar la situación del menor desde el momento del pacto. Es decir, no vale aquello que se decía muchas veces, como se pactó en separación o en divorcio una custodia monoparental y no ha ido mal, pues ¿para qué tocarlo? Eso lo hemos sufrido muchas veces por boca de informes de equipos psicosociales. Aquí se dice todo lo contrario. Aquí lo que se está ya es rompiendo con esas excusas o con esos inmovilismos y diciendo que todo lo relativo al interés superior del menor y a la vida de los menores es muy plástico, es muy dinámico y, por tanto, hay que ir a evolucionar hacia la coparentalidad conforme a toda la normativa y todo lo que nos viene de Europa. Y nos dice eso, que no puede ser obstáculo el que antes haya funcionado correctamente el sistema instaurado en el convenio, pues lo que se pretende es, comillas, aproximarlo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a los padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad o responsabilidad parental. En esta línea también tenemos otra sentencia, vamos bajando en el tiempo hacia fechas más posteriores, que es la de 26 de junio de 2015. Mismo ponente, que a su vez es recogida en cuanto a la misma tesis por otra muy importante también de 9 de septiembre de 2015. La número 465-2015, ponente señora Arroyo Fiestas, que sigue el criterio, a su vez, de una que es... sigue el criterio de una que es anterior, de 17 de febrero de 2015, mismo ponente, que ya consolidan un cuerpo de doctrina jurisprudencial, previendo incluso que se acuerde la custodia compartida ante otro de los grandes caballos de batalla que tiene quien pide una custodia compartida, que le digan, es que ustedes se llevan mal. Bien, pues como digo, estas tres sentencias que acabo de decir, y básicamente la de 9 de septiembre es la que con más claridad fija que no ha lugar a oponerse a la custodia compartida
por la existencia de lo que se dice discrepancias razonables, porque se entiende que si los progenitores no viven juntos es porque alguna discrepancia habrán tenido, porque si no, si estamos diciendo que no se llevan como después de la luna de miel no vamos a darle la custodia compartida, pues me parece que estamos burlándonos de alguien. Y entonces, en esta sentencia del 9 de septiembre no solo se habla de las discrepancias razonables como algo que no es objetable para una custodia compartida, sino que además se aparta la sentencia del Tribunal Supremo del consejo que daba el equipo psicosocial que se oponía a la custodia compartida por ese motivo o por ese pretexto, diría yo, y además establece, y esto es importante, que se infringe la doctrina jurisprudencial si no se analiza, leo entre comillas, la necesariedad o no de la custodia compartida, sino que se limita a valorar las ventajas del mantenimiento del statu quo, es decir, de la situación anterior. Nos viene a decir que se pasa por encima de otros de los grandes pretextos, que no motivos, que siempre se habían objetado para no acordar una custodia compartida o para pedir que no se acordase, que es que, vuelvo a decir, es que esto se pactó en su momento, o es que esto es lo que hay, pues no hagamos experimentos con los niños. Pues aquí se nos dice que no, que se establecería la doctrina ya fijada por el Tribunal Supremo si no se analiza realmente por qué se da o por qué no se da la custodia compartida. No como hemos visto muchas veces, que más bien se denegaba la custodia compartida por unos motivos realmente poco valorados. Aquí se dice que si hay que denegar o acordar, hay que hacerlo bien valorado y diciendo qué ventajas tiene un modelo frente a otro, no porque la cosa iba bien o porque no hayan pruebas suficientes en sentido contrario. Esta doctrina viene ratificándose por otras sentencias. Hablamos, por ejemplo, la de 21 de octubre de 2015, ponente también, señor Arroyo Fiestas, tampoco lo citaré más para no volver a repetir su nombre, que recoge la tesis en la ya indicada sentencia de 17 de febrero de 2015, que establece que un amplio régimen de relaciones no es suficiente para proteger adecuadamente el interés del menor y debe acordarse una solución coparental como opción más funcional, y ello, atención, pese a la corta edad de los menores, otro de los grandes pretextos en contra de la custodia compartida, por entender que con independencia de la edad de los menores, el sistema coparental, en principio, en el caso concreto, se entendió que era el más adecuado, porque así lo viene fijando la doctrina jurisprudencial. Como veis, pues uno a uno los grandes pretextos o las grandes excusas al respecto han ido cayendo, pero y ya no es una sentencia que lo dice, son diversas sentencias y bueno, pues este mes de abril pues tendremos 2 o 3 más, el mes que viene 2 o 3 más y en fin, no para. Y así llegamos, pues ya os digo, hasta las últimas que hemos dicho, la de 29 de marzo de 2016, donde ya incluso se dice, pongámonos serios porque ya no hace falta reiterar tanto, aplíquese la custodia compartida. A su vez, ya entrando a temas ya más concretos y más específicos, como otras cuestiones que suelen suscitarse a la hora de pedir una custodia compartida y de darla o de denegarla, tenemos, por ejemplo, hay suficiente jurisprudencia también del Tribunal Supremo sobre la conveniencia de pasar del régimen de visitas amplio a la custodia, o una custodia compartida de hecho a la custodia compartida de derecho. Estamos hablando de las sentencias de 17 de diciembre de 2013, es la número 762 del 12, la sentencia, perdón, por eso estaba dudando, la 5966 del 13, el recurso 762 del 12, repito, sentencia 17 de diciembre del 13, tenemos la sentencia de 18 de noviembre del 14, que ya la hemos citado, y la de 16 de febrero del 15, que también hemos citado, donde se considera en definitiva que el padre demostró que la madre había confiado en él y se habían modificado las circunstancias, ampliando la convivencia de ambos con los hijos. En cuanto a la existencia de un régimen de visitas amplio para el progenitor no custodio, como una preparación para la custodia compartida, que es algo que suele ocurrir mucho también, y que por tanto puede acordarse la misma sin necesidad de otro cambio sustancial, tenemos la sentencia de 17 de diciembre de 2013. Sentencia que es la que hemos dicho antes, resolución 762-2012,
que nos dice, en su fundamento derecho tercero, es importante, el actual sistema de visitas con una pernocta entre semana y otro día más después del horario escolar hasta las 20 horas, desarrollado con normalidad, interrumpo, fijaos cuántos justiciables tienen un régimen de visitas así. Pues dice, este sistema ha preparado a los menores para un sistema de custodia compartida, dado el amplio espacio de tiempo que han estado con el progenitor no custodio. En el mismo sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2014, fundamento de derecho segundo, que nos dice, el propio Tribunal de Apelación reconoce que lo cierto es que prácticamente está repartida su custodia entre los dos progenitores, lo que demuestra que los padres han sabido ser flexibles y generosos. Y por tanto continúa diciendo, y aplica sin más el Código Civil, no hace falta irse a leyes autonómicas. Dice, de acuerdo con el artículo 92, en relación con el artículo 90, ambos del Código Civil, se ha de entender que no concurre óbice alguno para la adopción del sistema de custodia compartida. También hay sentencias que nos hablan de cuando existe un régimen amplio, pues en estos casos un régimen amplio de visitas o régimen de relaciones, como a mí me gusta más llamarle, que es como dice la ley valenciana, pues que cuando existe un amplio régimen no existe motivo para denegar la custodia compartida. Estamos hablando de la ya citada sentencia de 22 de octubre del 14, de la de 18 de noviembre del 14, también citada, que aquí tiene otro aspecto muy importante que os voy a leer, que dice, en primer lugar, el hecho de que haya funcionado correctamente el sistema instaurado en el convenio notarial no es especialmente significativo para impedirlo. Lo contrario supone desentender las etapas de desarrollo del hijo y deja sin valorar el mejor interés del menor en que se mantenga o cambie en su beneficio este régimen cuando se reconoce que ambos cónyuges están en condiciones de ejercer la custodia de forma individual, como resulta de la sentencia de 29 de noviembre de 2013. Como veis, las propias sentencias se retrotraen y citan a las sentencias anteriores, evidentemente porque, como decíamos, hay un cuerpo doctrinal consolidado. En esta línea también podemos concluir que es una contradicción acordar un régimen amplio y no una custodia compartida. Cuidado que esto se da muchas veces, que a veces ofrecen un régimen amplio cuando en realidad están hablando de una custodia compartida. Pues lo que nos dice el Supremo es, no le llame usted régimen amplio, llámele lo que es, llámele custodia compartida. En la sentencia de 16 de febrero de 2015 y dice, entre comillas, es lo cierto que ambos progenitores cuentan con capacidad suficiente para atender al hijo de manera adecuada. Siempre, fijaos, es este mantra, si son capaces de atender al hijo de manera adecuada, custodia compartida, que es, volvemos a lo que decíamos antes con la ley valenciana, si se cumple la presunción juris tantum de capacidad parental, o lo que es lo mismo, si nadie demuestra lo contrario, ¿por qué no custodia compartida? Acordaos que antes tenías, si llevabas a un padre que quería una custodia compartida, tenías que demostrar no solo que era un superhombre, sino que la otra parte pues era algo poco deseable, con lo cual forzabas a las partes a luchar entre ellos en un juzgado, cuando no se trataría de luchar, sino, por lo menos yo siempre lo propongo así, sino de colaborar en pro del interés del menor y que los padres estén juntos, no opuestos. Entonces los propios órganos judiciales con sus resoluciones deben fomentar eso, no lo contrario. Pues bien, reitero, empiezo otra vez. Es lo cierto que ambos progenitores cuentan con capacidad suficiente para atender al hijo de manera adecuada y que la resolución que ahora se recurre impuso un régimen de visitas tan amplio a favor del esposo, entre paréntesis, atención, el menor pernoctará, dependiendo del mes, no menos de 10 noches en el domicilio del padre y éste lo recogerá del colegio, no menos de 20 días de un posible total de 24, cierra paréntesis, que sorprende que no se adoptara la custodia compartida, puesto que el cambio para el menor sería mínimo y sin duda más beneficioso. Se vuelve a la tesis que ya hemos dicho, que el cambio no es malo para el menor, como antes se utilizaba la excusa de la estabilidad del menor. El cambio hay que valorar si es mejor para el hijo, entonces promoverlo, no restringirlo. Y tenemos también otro importante apartado de jurisprudencia todavía del Tribunal Supremo, otro clásico, que además nos preguntan mucho los letrados. ¿Y si yo salgo de casa, tendré menos posibilidades para luego pedir la custodia compartida porque se considerará que había una custodia compartida de facto? O si yo no salgo de casa, me puede caer una denuncia de violencia,
¿Qué hacemos? Pues esto también lo ha resuelto bastante recientemente nuestro Tribunal Supremo. La salida civilizada de un progenitor del domicilio familiar, con lo que ello comporta en cuanto a la custodia compartida, no es motivo para denegar la custodia compartida. Y así en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia se dice, palabras textuales son importantes, muy claras y breves: esta sala no puede aceptar que la salida civilizada de uno de los progenitores de la vivienda familiar, propiedad de ella, pueda calificarse jurídicamente como aceptación de la guarda y custodia por el otro progenitor. No se aprecian especiales factores de conflicto entre los progenitores que dificulten el diálogo, máxime cuando fueron capaces de adoptar un amplio sistema de estancias del menor con el padre. Con esto llegamos al tercer punto y para mí último de valoración de aspectos que pudiesen objetarse a una custodia compartida, pero que ya lo hemos dicho antes sucintamente: la modificación de circunstancias, que para cualquier tipo de modificación de medidas, por ejemplo económica, sí que es exigible una rigurosa acreditación de la alteración sustancial de las circunstancias, pero si estamos hablando de que interviene el interés del menor, el favor fili, evidentemente, en tanto que ya decíamos, el artículo 2, además, que decíamos antes, lo establece por encima del interés de los padres, si eso es lo más importante, evidentemente, vuelvo a decir, si el cambio va a ser para mejor en el hijo, la jurisprudencia está diciendo que no se torpedee con requisitos procedimentales, formales o probatorios. Bien, esto sería en cuanto al análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Creo que me estoy cumpliendo el tiempo y ahora vamos a ir a la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Así como podemos decir que en el Tribunal Supremo hay muchas sentencias y realmente hemos dicho algunas de las muchas que hay y hay más, que sepamos, y creo que no nos equivocamos, el Tribunal Superior de Justicia, desde la promulgación de la Ley 5/2011, se ha pronunciado en 5 ocasiones respecto de la custodia compartida, si bien es cierto que en las 5 a favor. Todos conocemos la primera, que fue ponente don Juan Climent, que hemos tenido el honor de tenerlo aquí, la famosa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sentencia de 6 de septiembre de 2013, sentencia número 913, que es una sentencia canónica que siempre se cita por los jueces, y a veces los jueces nos dicen: es que ustedes los letrados siempre nos citan esta sentencia, no nos la citen más. No la citaremos más, aunque siempre la alegamos, pero sí que vamos a hacer una pequeña referencia, porque es que realmente lo que dice, que muchos de ustedes ya lo conocerán, es, como ya he dicho, canónico, es decir, establece las bases establece la referencia que se ha de seguir y demuestra que, evidentemente, y como se ha dicho antes, por vía de jurisprudencia no solo estatal, sino autonómica, realmente la ley valenciana ha tenido un recorrido, ha tenido una aplicación, ha modificado lo que ya estaba modificado, que era la realidad social al respecto de la custodia, y evidentemente hasta el punto de fijar doctrina. Y esta sentencia fija doctrina. Voy a leer rápidamente porque no quiero ser poco riguroso con las palabras de quien me ha precedido, que además están por escrito. Se casa la sentencia de la Audiencia de Valencia y se dice, en el punto tercero del fallo: declaramos como doctrina de esta sala, en punto de la interpretación de la disposición transitoria primera de la Ley de la Generalidad Valenciana 5/2011 de 1 de abril, que la entrada en vigor de la nueva regulación legislativa autonómica constituye circunstancia que altera por sí misma las circunstancias bajo las que se adoptaron las medidas definitivas, en tanto en cuanto que el régimen jurídico aplicable de dicha ley resulte distinto al que se regía en el momento de la adopción de las medidas. De las medidas definitivas y, por tanto, permite la revisión de las medidas definitivas adoptadas con arreglo al nuevo régimen legal en cada caso concreto y por vía de la modificación de medidas definitivas. Y en el punto cuarto vuelve a crear doctrina y dice: declaramos como doctrina de esta sala respecto del artículo 5 de la Ley de la Generalidad Valenciana 5/2011 de 1 de abril, el artículo 5 es el que establece la custodia compartida, como sabemos,
que el establecimiento o, en su caso, el mantenimiento del régimen de custodia individual requiere de la concurrencia de circunstancias excepcionales, en todo caso vinculadas al interés superior del menor, concretado en cada caso en función de los informes expresamente requeridos en la norma legal, sin cuya concurrencia no cabe fijar ni mantener el régimen de custodia monoparental y de los factores a tener en cuenta para determinar el régimen de custodia procedente. Lo que nos está diciendo en estos dos puntos de doctrina son dos cuestiones distintas, ambas importantes. En el punto tercero era el de que si algún progenitor, conforme ya prevé la disposición transitoria primera de la Ley Valenciana, en su momento pactó una custodia monoparental y entiende que en aquel momento no podía haber luchado por más o luchando no pudo conseguir más, evidentemente está diciendo que cúmplase lo que dice la ley y anímese el justiciable que pretenda aspirar a un mayor trato con sus hijos, en interés de sus hijos, en definitiva, a un régimen coparental. Es decir, que la situación anterior no puede vincular a la actual y las sentencias anteriores no son intocables, aunque no hayan cambiado mucho las cosas, porque se está diciendo que con el mero cambio de jurisprudencia ya podemos pedir ese cambio de custodia. Y el apartado 4 nos dice lo que ya nos dice la ley, pero lo dice bien claro y aviso para navegantes, y a partir de ahí ha habido un antes y un después en la aplicación de la ley valenciana en la Comunidad Valenciana, porque antes habían aún todavía ciertas reservas y a partir de aquí ya se empezó a aplicar y Fiscalía mismo iba ya proactivamente en favor de ello. Y es la cuestión de que, evidentemente, el régimen ordinario en interés de los hijos, y salvo que se demuestre lo contrario, en interés de los hijos ha de ser el de la custodia compartida y subsidiariamente el de la custodia monoparental, que evidentemente ni se excluye, ni la custodia compartida es automática, ni se impone uno sí y el otro no, sino que en función, como se dice, del interés superior del menor. Y evidentemente, claro que se puede acordar una custodia monoparental y se imponen y se siguen acordando, pero en función de los informes que resulten y de que se acredite convenientemente que en ese caso concreto no es lo más adecuado para el hijo acordar una custodia compartida. Esta sentencia, y con ello voy terminando, vino ratificada por la segunda al respecto, que fue la sentencia número 18 de 2015, de 23 de julio de 2015, posteriormente con dos más, la 2615 y la 2815, de 9 de noviembre y de 24 de noviembre de 2015, también recientes, ponentes en ambas don José Antonio Laoz Rodrigo, y una muy reciente también, la 1-2016, de 25 de enero, ponente don Antonio Ferrer Gutiérrez, que vuelve a reiterar todo lo que nos está diciendo, y os he leído resumidamente en la sentencia canónica que digo del año 2013 del Tribunal Superior de Justicia creando doctrina, la ratifica, la reitera, incluso va analizando cómo en un recurso de casación hay que ver por qué sí, por qué no, y de qué manera ha de razonar el juzgador para acordar o denegar una custodia compartida con garantías, con procedimiento, con replicabilidad, con objetividad, y no porque yo lo pienso así y porque es mi criterio personal, que es lo que algunas veces hemos visto que se estaba haciendo. En fin, con esto voy acabando la exposición porque estamos ya en tiempo. Podríamos entrar mucho y con mucho tiempo a lo que a su vez han dicho sobre custodia compartida las audiencias provinciales de Valencia, Castellón y Alicante, que hay mucho que decir y también muy favorable, pero en fin, creo que con esto es suficiente. No quiero aburrirles más con tantas fechas y tantos conceptos. Nada más y muchas gracias.